Bienvenidos otro martes a la Casa Azul. Desde Nueva York te doy la bienvenida, hoy con una invitada cuyos días transcurren en un aula de high school, lo que vendría siendo una secundaria básica en Cuba, como diríamos, enseñando español. Ella es maestra de español y luego que termina su jornada laboral sigue siendo maestra, pero esta vez de yoga. Esta práctica milenaria que muchos catalogan como esa suerte de llave dorada que abre la puerta a la paz, a la alegría, a la tranquilidad. Conocerla ha sido una coincidencia maravillosa, y digo coincidencia porque cuando la invité al podcast, lo último que yo podía imaginar es que somos prácticamente vecinos. Vivimos en el mismo barrio, apenas a unas cuadras el uno del otro, así que tengo la suerte de conversar con ella frente a frente aquí en mi apartamento en Queens esta semana. Si piensas que solamente vamos a estar hablando de yoga, te adelanto que te equivocas. Sabes que aquí nos encanta sorprender y alejarnos de todos los estereotipos posibles. Te invito, antes de ya pasar a conversar con ella, que leas nuevamente el título del episodio: Arroz y frijoles, apple pie y yoga. ¿Qué significa toda esta mezcla? Te invito a descubrirlo juntos mientras hablamos con ella. Bienvenida a la Casa Azul, Verónica Labrador Monteiro. Gracias. Verónica, cuéntame cómo llegas al yoga, cómo pasas de ser una alumna, una estudiante, alguien a quien le interesaba el yoga, a convertirse entonces en profesora de yoga. Bueno, en el 2008, y me acuerdo muy específicamente porque fue el mismo año que conocí a mi esposo, por eso yo lo sé, agosto de 2008, estaba caminando por aquí en Steinway y veo un cartel para yoga. Yo sé que yo lo vi, pero no sé si la idea fue mía o de mi mejor amiga Vanessa. Entonces, porque ella y yo nos conocemos desde que tenemos 12 años, imagínate, una vida entera, porque tengo 48 años. Entonces, pero somos la que nos embullamos para hacer las cosas. Voy, no sabía qué estaba haciendo. Fue yoga caliente, menos sabía qué hacer, pero como que me enamoré y seguí yendo y yendo y yendo. Incluso iba 6, 7 días a la semana y me enamoré completamente y dije, yo no sé cómo yo lo voy a hacer, pero yo voy a ser maestra de yoga y yo voy a enseñar aquí en este estudio. ¿Lo visualizaste? Sí, lo llamé. Bueno, ahora me doy cuenta que lo llamé, porque en ese momento eran cosas que yo decía, pero yo dije, yo no sé cómo, pero yo lo voy a hacer. En ese momento mi hijo estaba muy chiquito, tenía 2 años y pico, y pensar en hacer ese entrenamiento con tener un niño tan pequeño y mi trabajo que es muy fuerte, era algo que, bueno, en ese momento no podía hacer. Pasa todo este tiempo y por fin en el 2020 decidí que yo lo iba a hacer. ¿Qué pasa? Pandemia. Pero dije, no, lo voy a hacer igual. Y fue interesante porque fue en línea, que eso no era la idea al principio, eso no fue la idea. El programa, todo el mundo en el programa, ellos son maestros y entrenan a maestros, porque la idea es de poder introducir y facilitar yoga desde los niños súper chiquititos hasta adultos. Entonces, introduciendo todas estas prácticas somáticas, estar informado acerca de la trauma, tener ciertos elementos socioemocionales, que es lo que yo quería. Y he hecho desde entonces varios entrenamientos, he tenido la oportunidad, pero ese fue la clave, el inicial que uno necesita de las 200 horas. Y bueno, y ahí dije, bueno, ok, vamos a ver ahí qué pasa. No estaba pasando nada porque todavía estábamos en pandemia. Bueno, no totalmente, pero todavía habían estudios que no habían abierto o estaban con maestros, era muy reducido, estaban enseñando en línea. Entonces yo empecé a enseñar en línea una oferta que yo hice como
gratis, todos los sábados lo hice por un año entero. Agni se aparecía en ese espacio virtual. No, y después se va corriendo la voz de Sí. uno, de otros, y entonces en cada clase me llegaste a contar que habías tenido bastantes personas Bastante gente conectadas. y no lo podía creer, pero ahí estaba pasando enfrente de mí. Entonces, en eso, como creo que fue en diciembre del 21, veo algo en Instagram del otro estudio cerca de aquí que estaba buscando maestros de yoga. Y yo no soy una persona impulsiva para nada, pero Te lanzaste. impulso, sí. Y le mando a ella un mensaje y le digo, yo soy maestra de yoga y me interesa trabajar en tu estudio. Hicimos la cita para vernos, pero le comento a ella, tengo que verte después de tal hora porque mañana es sábado y yo doy una clase virtual. Y me dijo, no hay ningún problema. Dime el enlace para yo meterme en esa clase. Entonces, bueno, doy la clase y veo que ella entra. Ok, bueno, hice lo que tenía que hacer. ¿Tú cómo si nada? Yo seguí, muriéndome por dentro, pero tranquila por fuera. Entonces me dijo, ok, creo que tú serías perfecta para enseñar aquí. Así pasó. Eventualmente ella abrió el estudio la primera semana de febrero del 22 y enseñé esa clase como de grand opening, o sea, de la gran abertura. Se aparecieron 30 y pico de personas y yo muriéndome. Fue la primera vez que yo enseñé en vivo con personas delante de ti. Personas y tantas personas, yo no esperé eso. Bueno, y así fue y seguí ahí. Entonces llega la oportunidad, meses después, sale el otro estudio donde yo empecé, que todavía existe, que acaba de celebrar los 20 años. Estaban haciendo audiciones. Y yo dije, bueno, si no es ahora, nunca. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y ahí estamos, y ahí estoy enseñando 2 clases en ese estudio. Wow. Las puertas que se abren. Hago en mi escuela todos los miércoles Wellness Wednesdays, rota alrededor de mi horario. Entonces, cuando tengo mi almuerzo, cuando tengo mi tiempo libre para preparar, y ofrezco todos los miércoles yoga para la facultad. Esto ahora que vemos también constantemente de que si lo llamas, se concreta, si lo visualizas, que el universo, que la energía, este tema de la visualización y las cosas que tú persigues, ¿es real? ¿Se da? Sí, se da, porque es manifestar lo que tú quieres hacer, pero tú tienes que tener la visión. ¿Right? Tú primero tienes que tener la visión y el querer y tener como esa línea fija de tu camino, y el camino se desvía en 1000 lugares, pero siempre hay que tener, si tú tienes eso en mente, vas a tomar los pasos para llegar a esa visualización, y eso es energía, ¿verdad? Eso es energía que tú pones en el mundo, que tú estás tratando de manifestar, energía que tú usas para escribirlo, para decirlo, para tener conversaciones con tus amigos, para soñar, para pensar. Esa energía, la energía no muere, y por eso también uno tiene que tener mucho cuidado de qué tipo de energía tú estás dando al mundo, porque de la misma forma que se puede manifestar cosas buenas, se puede manifestar cosas se pueden malas sacar exactamente cosas malas. Entonces yo sí creo en eso, porque si no estuviéramos teniendo esta entrevista. ¿Cómo conectas tú con tu yo interno? Con ese mirarse hacia adentro que tantas veces también escuchamos. ¿Cómo tú logras eso en tu práctica de yoga? Yo tengo varias prácticas. Número 1, meditación. Yo empecé a meditar, hablando de yoga, no fue cuando empecé. Y otra vez, yo conecto ciertas cosas con fechas. Y mi papá en ese momento estaba muy enfermo y yo estaba muy estresada. Y dije, bueno, yo tengo aquí cómo yo me puedo conectar, ¿verdad? A mí, aparte de esta práctica, porque yo estaba practicando, pero no era suficiente.
Entonces dije, no, yo aquí tengo que ponerme bastante seria con esta práctica de meditación. Entonces empezamos con tantas cosas, con una aplicación que me empezó a ayudar. Hice 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Bueno, y ahí empezó. La meditación fue muy difícil para mí, pero ahora es algo que yo no necesito una guía, yo lo puedo hacer y me ayuda a centrarme en mí y me ayuda con respuestas que necesito. También yo rezo. Yo creo en todo. Entonces yo tengo mis mala beads, yo no sé cómo se dice eso, que parece un rosario, pero no es. Pero es la misma idea. Pero sí, es la misma idea. Lo practican mucho en la religión budista también. Sí, también. Es como un rosario, sí. Pero a diferencia del rosario católico, no se divide como por secciones, sino que es todo completo. Es todo completo, pero tiene 108 igual. Si uno se pone a estudiar, hay muchas conexiones entre todas las religiones y con números también. Tiene 108 cositas igual. Entonces rezo, tengo diferentes cosas que rezo. No es nada católico, en sí es cosas como diferentes mantras y cosas indias o hindú. A diferentes, no son dioses, deities, como deidades. Gracias. Entonces, dependiendo qué es lo que yo necesito, mi favorito es Ganesh, que es el que quita los obstáculos. Si no sabes cómo es Ganesh, es el que parece un elefante. También quiero mucho a Gayatri. Ese es mi recurso, mi meditación. Yo rezo, escribo y pienso que también tener una práctica yo sé que esto se habla mucho y uno dice, ay no, esto se cansa porque están como hippie, right? De los hippies. Tener una práctica de gratitud y vivir dando gracias, aunque sea por las cosas difíciles. Cuando uno empieza a meditar, cuando uno empieza a dar gracias todos los días, la perspectiva cambia, porque es muy fácil estar en la oscuridad, ¿verdad? Y ver las cosas negativas. Eso es lo más fácil que hacer. Pero ser consciente de dar gracias todos los días cambia. Y si tú puedes hacer esas dos cosas, tú cambias tu propia vida. Tú eres maestra de español y en Nueva York ahora mismo hay mucho déficit de maestros, muchos problemas con la pedagogía también. Uh-huh. ¿A qué tú le atribuyes esa falta de motivación y ese problema que hay ahora mismo aquí en Nueva York, que muy poca gente quiere ser maestro? Bueno, el término que usan es escasez de maestros. Ton, ton, ton. Estoy completamente en desacuerdo con ese término. No hay una escasez de maestros. Hay una escasez de mirar a la profesión de la pedagogía como una profesión que merece respeto y que merece que a esas personas le paguen un salario adecuado, que a esas personas los padres deben de respetar, los políticos lo deben de respetar, porque cuando uno mira todo, ve que desde las posiciones más altas en el gobierno abajo, todo el mundo tiene algo que decir con los maestros. Todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo piensa que sabe lo que es ser maestro porque todo el mundo ha ido a la escuela, ¿verdad? Esto es algo que en la escuela todo el mundo ha ido. A lo mejor menos tiempo, más tiempo, pero como uno ha tenido una experiencia de estar en la escuela, dice, no, pero aquí los maestros no hacen nada, tienen los veranos libres, hacen esto, yo lo puedo hacer. Si eso fuera el caso, no estuviéramos teniendo esta conversación de la escasez, entre comillas. Hay mucho talento y hay muchas personas que quisieran ser maestros, pero ven cómo tratan a los maestros, ven el trabajo excesivo. Te digo que desde que yo empecé, que fue en el 2000 hasta ahora, el trabajo es muchísimo más, las responsabilidades muchísimo más, las preocupaciones y cómo tenemos que desenvolvernos en el salón con los estudiantes es mucho más. Ahora tenemos que también ser
Madre, padre, psicólogo, enfermera, hay que dar comida, o sea, si uno tiene comida, ay, un niño te viene, ¿tú tienes comida? Okay, hasta hay maestros que le dan su comida. Entonces tenemos que hacer todo. Tenemos que tener todos los roles. Mi mamá, que Dios me la bendiga, va a cumplir 80 años el mes que viene y ella sigue trabajando. Yo no pudiera hacer esto hasta los 80 años como mi mamá, porque es tanto lo que requiere ser maestro y la gente ya no está dispuesta a trabajar sin ciertas recompensas. Me decías que la escuela donde tú enseñabas es una escuela bastante multicultural, donde hay mucha inmigración Muchísimas, sí. y que el yoga también había servido a esos propios niños en su proceso de adaptación a los Estados Unidos también. También 85% son latinos. Yo sé lo impactante que es una práctica de yoga y meditación. Para mí, yo lo he visto con adultos, pero en la forma que se me presentó trabajando con este grupo de niños, muy específicamente, es donde yo me di cuenta del poder que tiene este tipo de práctica. Cuando por fin empezamos, de cómo empezamos a cómo terminamos, fue día y noche. Y los comentarios después fueron tan positivos conmigo y con la maestra de ellos, que yo dije, si todo el mundo pudiera ver el impacto que tuvo en esos niños y el cambio en su persona, es algo, es que hay que verlo. Hay que verlo, porque lo que pasa con muchos de estos muchachos es que si hablamos en términos de yoga y las chakras, que son 7, el primero es la raíz. El primer chakra es la raíz. Y cuando tu raíz no está estable, es muy difícil autorregularse, que es lo que le pasa a muchos de estos niños y a muchas personas en general, por ejemplo, que han tenido que venir de sus respectivos países, están en un país diferente, son adolescentes, no hablan el idioma, no tienen amigos, todo es tan diferente y les cuesta ubicarse, ¿verdad? Y poder formar raíces. Y por eso demora tanto tiempo, algunas veces, en tranquilizarlo, vamos a decir. Pero cuando se hace, es muy impactante. Y si todo el mundo pudiera ver eso, yo creo que todas las personas en el mundo hicieran yoga. Y en todos los lugares ofrecieran yoga. Porque si tú le puedes enseñar a una persona joven cómo puede cambiar, incluso, o sea, la familia, los trabajos, la sociedad, porque te da herramientas para autorregular y para ver el mundo de una manera muy diferente. ¿Cómo eso le cambiaría la vida cuando es adulto? Tú te empiezas a querer, tú te empiezas a aceptar y cuando tú eso lo puedes hacer contigo, tú lo vas a hacer con otra persona. Desde la última vez que nos vimos, ¿ya tuviste tiempo de pensar la palabra que menos te gusta del español? Porque yo sé la que más te gusta y me la vas a volver a repetir. Pero cuando te hice la pregunta la primera vez de cuál era tu palabra favorita y la que menos te gustaba, te quedaste en blanco con la que menos te gustaba. No te pongas colorás, como decimos en Cuba. Vamos a empezar. ¿Cuál es la palabra del español que más te gusta? Chapapote. Segunda, pim pam pum. Las dos palabras súper cubanas. Bueno, he pensado y salió el otro día porque alguien que yo conozco dijo esta palabra y dije, ay, esa palabra tan fea, pero te vas a reír. Juanete. Un juanete. Me dice, no, porque tengo un juanete. Yo dije, ay, qué palabra tan fea. Y me acordé de esta conversación y dice, es la palabra que voy a usar. Porque en realidad no me molestan tanto las palabras, pero eso es una palabra fea para mí. Y se lo dije a mi esposo porque le comenté que no tenía palabra y digo, no, pero ahora tengo palabra. Y él no habla español. Y le digo la palabra y me dijo, ¿qué? He was like, what? ¿The what? Y le digo, Juanete. Yo dije, me dice, ¿Juan? ¿Cómo? ¿Por qué se llama Juan? Pero le dicen John. Entonces, como él oyó eso tan feo, me dice Juanete. Ya, esa es. ¿Cómo se dice Juanete en inglés, by the way? Bunyan. Oh my God. Que también es fea. Como madre, porque sé que eres madre, y Sí. también como maestra, Uh-huh. ¿piensas que al yoga debería llegarse o que el yoga se debería
enseñar. Es que también eso puede entrar en otro territorio de que la gente no quiere hacerlo, ¿verdad? Ahí quería llegar. Vamos a pensar en las redes sociales, en las revistas, en la televisión. Cuando tú ves a alguien practicando yoga, ese alguien casi siempre es una persona alta, flaca, con ropa específica, haciendo posturas que nadie se imagina hacer porque tiene una flexibilidad que no muchas personas tienen. Entonces, eso da una impresión de todo lo que no es yoga. Y eso hace de que muchas personas ni quieren intentarlo porque dicen, oh no, porque yo no luzco así, yo no tengo esa ropa, yo no soy flexible. Lo más que siempre yo oigo, yo no tengo flexibilidad. Entonces tengo una amiga que dice, decir que tú no practicas yoga porque no eres flexible es como decir que tengo hambre pero no quiero comer. Y me encanta, se lo robé. Ella se llama Sigrid. Gracias, Sigrid. Enseña aquí también en este estudio. Pero es la verdad. Pero uno consume todas estas cosas, ¿verdad? Porque uno también tiene que tener mucho cuidado. No solamente lo que consume dentro de su cuerpo, pero que tú estás viendo, porque todo eso tú lo estás consumiendo, tú lo estás viendo, te está entrando en la mente. Y pienso que eso hace de que muchas personas no quieran practicar yoga. Los beneficios de yoga, tú inmediatamente cuando tú lo haces, bueno, no, cuando lo estás haciendo a lo mejor te sientes horrible, porque eso es, algunas veces es así. Pero cuando tú terminas, casi siempre te vas a sentir mejor Que como empezaste. de como cuando empezaste. Y eso muchas veces es suficiente para que esa persona siga yendo. Y por eso es que en tu perfil tú tienes yoga for everybody. Y pones la palabra body en mayúsculas y lo enfatizas. Hablamos la otra vez que conversamos que incluso se puede hacer yoga hasta con una silla. Sí. Y son cosas que la gente desconoce. ¿Hasta qué punto los medios de comunicación influyen de manera negativa en que esta marca tienes que estar bien delgado, bien delgada? Es un negocio como todos los negocios, ¿verdad? Es un negocio que produce billones de dólares en un país, en una sociedad que te dice que tú tienes que consumir X, tú tienes que verte como X. Y si tú quieres practicar yoga, aparte de la ropa y aparte de tu apariencia, tienes que tener un mat de esta marca y tienes que tener lo otro de la otra marca. Eso todo es mentira. Tú no necesitas nada. Entonces, para mí, y sí, pongo everybody separado, ¿verdad? Para todo cuerpo, porque yo, bueno, alta, soy un poquito alta. Flaca no soy. Joven tampoco. Pero aquí estoy. Y se hace yoga en una silla. Se hace yoga acostado. Meditar, yoga también. Tú no necesitas nada caro. Solamente el querer de cambiar tu perspectiva. También entonces está esta otra rama de que hago yoga porque es lo que está de moda. Hay de todo. Que también puede dar mensajes peligrosos. Porque no, solamente es muy posible, y vuelvo a lo mismo, se están enfocando solamente en las posturas y no en todo lo que viene detrás de eso. Porque, ¿qué importa si tú puedes hacer X postura si tú no te puedes regular tu respiración? Si tú no estás siguiendo, si tú no sabes nada de la filosofía. Entonces, ¿de verdad estás practicando yoga? Lo puedes decir todo lo que tú quieras, pero ¿y la evidencia es que tienes un mat de Lululemon? Esa es tu evidencia, eso no es evidencia. Tus padres son cubanos. Sí. Tú no naciste en Cuba. No. Tus padres se conocieron en España. Tú nunca has ido a Cuba. Bueno, la mezcla, yo le digo arroz y frijoles con apple pie. Eso es así. El apple pie es el pastel de manzana, que es muy típico americano. Sí. Uno está entre culturas. Cuando yo era niña era un poco más difícil. Por ejemplo, yo miro a mis estudiantes ahora y le digo, ustedes no saben lo que es poner la televisión, nadie habla español, tú no ves, escuchas una canción en español, nada. ¿Y en tu casa se hablaba español? En mi casa se hablaba español, pero en mi casa y fuera de mi casa eran dos cosas muy diferentes. Aquí, donde nosotros vivimos, no había casi ningún latino. En nuestra cuadra, nosotros éramos la única familia.
En mi escuela elemental, éramos yo y otra muchacha que hablamos español. Ya, en toda la escuela. Fue difícil para mí, porque fuera de la escuela, por ejemplo, mis padres en la casa solamente español. En Nueva York no tenemos familia. La familia en esos entonces, bueno, y sigue siendo igual. En Cuba, Miami, pero en Nueva York, nadie. Entonces, mis padres, bueno, uno siempre busca su comunidad, ¿verdad? Ellos buscaron su comunidad cubana. Entonces, yo me crié con estas personas y sus hijos. Entonces, éramos como una familia. Bueno, para mí son mi familia. Y uno está en su cosa cubana. Pero de ahí fue difícil. Sobre todo, yo creo que el otro elemento que se ve en los Estados Unidos, se ve definitivamente en Nueva York, es que si si tu apariencia no es algo que la gente piensa que debe de ser, te dicen cosas feas y fuertes. Aparentemente no parezco como alguien que habla español. Para mí fue, ¿cómo te explico? Como tener que enseñar que yo era americana y cubana, porque yo no nací en Cuba, pero yo me siento cubana. Entonces, esa batalla era constante. Ahora como adulta es menos. Mira, esta semana, hace 2 días, alguien me dijo a mí, oh, tú eres maestra de español, pero tú no trabajas en tal distrito que casi todos son latinos. Sí. O entonces, ¿tú le enseñas español a muchachos que hablan español? Y eso es todo el tiempo. Y entonces mi respuesta, porque mis respuestas ahora son mejores, le digo, ¿tú le dices lo mismo a los maestros de inglés? Toma. Ya, porque eso es una falta de respeto. Está tan fuera de base. Todavía pasa que yo estoy en un lugar y también se lo hacen a mi hijo. Que me mire, ¿tú hablas español? Tú no pareces como que tú hablas español. Y mi pregunta es, ¿y cómo debo de parecer? Y de ahí no saben qué decir. Una de las cosas más interesantes es cuando yo salgo con mi amiga Lourdes. Hola Lourdes. Ella también es cubana, pero ella es negra. Entonces salimos y estamos hablando español y la gente se queda así. Que no saben qué hacer. Las expresiones en las caras que no pueden concebir que las dos, y ella también es nacida aquí, que somos, que hablamos español, que somos de descendencia cubana, no le entra en la cabeza. Pero es difícil. Ahora yo diría que es menos difícil. Pero es un balance. Soy las dos cosas. ¿Cuál es tu mantra favorito? Una de las cosas que me repito mucho es que soy suficiente. Soy más que suficiente y yo no tengo que hacer más de lo que yo hago. Yo no tengo que... ¿Demostrar nada? No tengo que demostrar nada. ¿Cuál es tu mayor fortaleza? Esto yo lo sabía, pero me lo dijo una amiga que yo quiero mucho y que yo confío mucho en lo que ella me dice. Creo que tengo una habilidad muy buena para escuchar y pensar y analizar todos los lados de una situación. No soy dogmática, cambio de vista. Y yo pienso que eso es algo muy bueno. ¿Te ayudó a ti el yoga, Verónica, a lidiar con el proceso de duelo luego que perdiste a tu papá? Sí, y antes de eso, él lo diagnosticaron con cáncer en los pulmones. Y yo le enseñé a él respiraciones de yoga que yo había aprendido en mis clases. Y él las hacía y le ayudó muchísimo. Les ayudó muchísimo, junto con otras posturas, pero fue lo más impactante para él, que le estaba ayudando a él más, fue unas respiraciones de yoga, de que, bueno, antes se decía Bikram yoga, que es yoga caliente, que es la primera respiración que se hace para empezar la práctica, que expande los pulmones. La yoga te ayuda a centrarte, porque es un momento para ti y tú estar en tu mat o tu tapete, que tú no necesitas más que eso. Pero a la misma vez es difícil porque te tienes que centrar y te tienes que ver
tu tú interior. Entonces, el mat, la yoga, muchas personas llegan al yoga porque están buscándose. Eso, me tengo que buscar, o me tengo que encontrar, o no sé, estoy buscando algo. Y te puedo decir que después de tantos años de practicar, tú no encuentras nada. Tú te recuerdas y te acuerdas de quién tú eres. Interesante. No sé si me explico. Porque nosotros, la vida, y por ejemplo, en cuando lo de mi papá, tú tienes que lidiar con ti mismo. Y eso no es fácil. Y también yo diría que eso es una de las razones por la cual la gente que empieza una práctica no la sigue. Porque es difícil tener que enfrentarte y tener que lidiar con tu propia mierda. ¿Me entiendes? Y con tu personalidad y con tu forma de ser, que algunas veces todos tenemos las partes buenas y las partes malas. Y todo sale cuando tú estás practicando. Por ejemplo, cuando con la pérdida de mi papá, yo tengo que lidiar con eso, porque si no, eso se va a seguir repitiendo y tú tienes que sentir tus emociones. Tú tienes que, de la única forma que tú puedes salir al otro lado es hacer el camino. Tienes que seguir el camino hasta que se termine. Si tenemos en cuenta que en las aulas está el futuro, está el mañana, está el porvenir, ¿cómo tú ves el futuro? Malo. Lo veo mal porque no sé quién va a lidiar con esta situación y no sé quién va a educar a nuestros niños. Y sobre todo con tanta información incorrecta por todos lados. Con tanta información y con tanta desinformación. Correcto. No sé cómo vamos a poder lidiar con este problema y quién va a enseñarle al futuro a ser personas que puedan actuar con pasión. No sé. Jai Ganesha, Jai Ganesha, Jai Jai Ganapati Jai, Jai Ganesha, Jai Ganesha, Jai Jai Ganapati Jai, Jai Ganesha, Jai Ganesha, Jai Jai Ganapati. Y con esta paz que me queda después de haber conversado con Verónica, me despido por esta semana. Tampoco quiero extenderme mucho porque ella, como buena cubana, sabe dónde venden unos chicharrones espectaculares. Dice que a poquitas cuadras de aquí, así que ahora vamos para allá. Perdóname si te doy un poquito de envidia, pero dice que los chicharrones son maravillosos. Nada, ¿de qué está compuesto tu ADN? ¿De qué piensas que puede estar compuesto tu ADN? Recuerda que el de ella es arroz y frijoles, apple pie y yoga. ¿De qué es el tuyo? Cuéntame en los comentarios y ahí te voy leyendo. Regálame tu feedback, comparte el episodio y encuéntrate conmigo otra vez la semana que viene. Mi nombre es Carlos y desde Nueva York te deseo feliz martes.